buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estés viendo este video. Hoy estaremos explicando un ejercicio de un tema financiero, el cual es titulado Los flujos de caja. En pocas palabras, los flujos de caja es un reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en un periodo determinado, del cual se sacarán lo que es el BPN, TIR y CAUE. Dando una breve introducción de lo que son cada uno, podemos decir que el valor presente neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto a inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor actual neto. La tasa interna de retorno o TIR es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión. Así se puede decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión, siendo esta un factor invaluable para el éxito de una empresa o negocio. El costo anual uniforme equivalente o CAUE es un indicador utilizado en la evaluación de proyectos e inversión y corresponde a todos los ingresos y desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que es la misma cada periodo. Haciendo un pequeño apartado antes de calcular el PRI, debemos saber que el PRI o periodo de recuperación de la inversión es un modelo para el análisis de proyectos de inversión que nos permite determinar el lapso de tiempo que nos tomará recuperar la inversión realizada para poner en marcha un proyecto. A continuación se estará presentando la fórmula del PRI, que va a ser igual a más entre paréntesis b menos c sobre d, en donde a es igual al periodo anterior al que se recupera la inversión, b es la inversión inicial, c el flujo de caja acumulado del periodo A y d el flujo de caja del periodo donde se recupera la inversión. Los flujos de efectivo se dividen en dos, con financiamiento y sin financiamiento. La estructura de un flujo de efectivo sin financiamiento radica en tres partes. La primera parte, los ingresos y egresos que son sujetos de impuestos, ingresos afectados de impuestos, costos afectados de impuestos y gastos no desembolsados. La segunda parte, utilidad y cuantía de los impuestos, utilidad antes del impuesto, impuesto y utilidad después de impuesto. Y la tercera parte, los beneficios y egresos no sujetos de impuestos, en el cual estarán los ajustes por gastos no desembolsables, egresos no afectos de impuestos, beneficios no afectos de impuestos y flujo de efectivo o de fondos. Pasando a lo que es un flujo de efectivo con financiamiento, su estructura es relativamente similar, solamente que se añaden dos nuevas casillas ya al final, que es el abono al principal y el préstamo. Y eso hace un flujo de efectivo o de fondos. La depreciación es el proceso de asignar a gastos al costo de un activo fijo durante su vida útil. Al efecto fiscal que produce la depreciación se le conoce con el término de escudo fiscal de la depreciación. Un escudo fiscal es la estrategia para reducir los impuestos mediante desgravaciones fiscales. La cantidad de depreciación a un activo fijo, el costo menos el valor de desecho, puede liquidarse de diferentes formas. 1. Línea recta. La depreciación anual es constante en toda la vida útil, resultando de restar al costo total el valor de rescate y dividir el resultado entre los años de vida útil. 2. Suma de dígitos de los años. Los años de la vida útil del activo se numeran y las cantidades de depreciación se basan en una serie de fracciones que tienen como común denominador la suma de los dígitos de los años. 3. Doble declinación de saldos. Se aplica una tasa fija al valor del activo, que declina en los libros de cada año. A medida que declina el valor en los libros, la depreciación es cada vez menor. 4. Unidades de producción. Es similar al método de línea recta. Su principal diferencia es que, en vez de dividir entre los años de vida útil, se divide entre las unidades de producción calculadas durante su vida útil. Y aquí tenemos un ejemplo, el cual dice: una institución financiera no convencional asigna recursos financieros iniciales por la suma de 3.100 para invertirlos durante 4 años.
Durante este periodo se muestran los siguientes ingresos y gastos de operación de la institución. Tenemos los ingresos por intereses sobre préstamos, son de 500 en el primer año y se duplican en cada año. Los ingresos por comisiones representan el 60% de los ingresos por intereses sobre préstamos. Los ingresos por intereses sobre depósitos bancarios son de 200 en el primer año y estos aumentan en 100 en cada uno de los años siguientes. Los gastos administrativos son de 200 en el primer año y estos aumentan en 200 en cada uno de los años siguientes. Los gastos de promoción y publicidad son de 200 y 300 en los primeros 2 años y de 600 y 900 en los últimos 2 años. La depreciación anual es de 375 y los gastos de capacitación son de 80 en los 2 primeros años y de 160 en los 2 últimos años. Tenemos por último que la tasa de descuento es de 15% y el impuesto sobre la renta es del 30%. Con estos datos tenemos que la inversión es de 3100. La vida útil son 4 años. Los ingresos por intereses sobre préstamos son de 500, 100, son de 500, 100, son de 500, 1000, 2000 y 4000. Los ingresos por comisiones, sabemos que el 60% de los ingresos por intereses sobre préstamos. Así que sería 300, 600, 1200, 2400. Los ingresos por intereses sobre depósitos bancarios son 200 en el primer año y esos aumentan en 100 en cada uno de los años siguientes. 300, 400, 500. Y tenemos los gastos administrativos, que son 200 en el primer año y estos aumentan en 200 en cada uno de los años siguientes. 200, 400, 600 y por último 800. Los gastos de promoción y publicidad son 200 y 300 en los 2 primeros años. Y de 600 y 900 en los últimos 2 años. 600 y 900. Tenemos que la depreciación anual es de 375, que la tenemos aquí. Y los gastos de capacitación son de 80 en los 2 primeros años y de 660 en los 2 últimos años. Y por último la tasa de descuento es del 15%, que está aquí. Además de claro el IR, que es el 30%. Tenemos el flujo de efectivo sin financiamiento, aunque la tabla dice otra cosa. La información donde tenemos los ingresos totales, que está dado por los ingresos por intereses sobre préstamo, los ingresos por comisiones y los ingresos por intereses sobre depósitos bancarios, con su total. Tenemos después los gastos totales, donde están incluidos los gastos administrativos, los de promoción y publicidad y de capacitación, con su total. Tenemos la depreciación anual, la utilidad antes de IR, el IR que es el 30%, el IR es el impuesto sobre la renta, por si alguien tenía duda. Tenemos la utilidad después de IR, el ajuste que corresponde a la depreciación, el beneficio o el flujo neto efectivo, la inversión, en donde se tiene y la inversión que es de 3100, Tenemos en el año 0 que solamente está la inversión,
Así que pasemos al año 1, donde tenemos los ingresos totales, comenzando con los ingresos por intereses sobre préstamo, con 500, los ingresos por comisiones, que son 300, los ingresos por intereses sobre depósitos bancarios, que son 200, dando como resultado 1000. Tenemos los gastos, donde comenzamos con los gastos administrativos, 200, los gastos de promoción y publicidad, 200, y gastos de capacitación, 80, dando como resultado 4080. Y la depreciación anual, 375, la cual se mantiene constante en los siguientes 3 años, además de este. Esto da como resultado una utilidad antes de IR de 145, donde su 30%, que el cual se le va a aplicar, es de 43.50, dando una utilidad después de IR de 101.50, sumándole el ajuste que es 375, da como resultado 476.50. Este se le suma a la inversión, lo cual queda con que todavía hay que recuperar 2.623.50. Vamos con el año 2, donde tenemos los ingresos totales, que son 1900. Ya sabemos de esta tabla aparecen estos tres acá. Tenemos los gastos que son 780, que los tenemos de esta parte, 400, 300 y 80, y la depreciación, que sigue manteniéndose constante. Eso da como resultado 745. Aplicándole el 30% tenemos 223.50, y el resultado, o sea, la utilidad después de IR, es de 521.50. Sumando los ajustes tenemos un beneficio de 896.50, y aún queda 1727 por recuperar de la inversión. En el año 3 tenemos en ingresos 3600 en total, en gastos tenemos 1360 en total, y la depreciación, que sigue manteniéndose constante, con 375, dando como resultado 1865. Aplicando el IR tenemos un resultado de 1305.50. Con los ajustes queda en total 1680.50, y aún queda de la inversión 46.50 que recuperar. En el cuarto año tenemos que los ingresos totales son de 6.900. Por su parte, los gastos son de 1.860. Con la depreciación, que sigue manteniéndose constante, tenemos un resultado de 4.665 antes de IR. Después de IR nos queda 3.265.50. Junto con los ajustes tenemos un beneficio de 3.640.50, dando como resultado en la inversión 3.594 en total, resultando en que ya recuperamos la inversión, que originalmente era de 3.100. Con todos los datos anteriores ya calculados, podemos calcular lo que es el BPN o el BAN, el cual en Excel se realiza de la siguiente manera: igual a BNA, que es la fórmula en Excel para calcular el BPN. Esto primeramente tienes que agarrar la tasa de descuento o la TAMAR, o el tipo de interés que te salga, el tipo de tasa, que te salga en el ejercicio. En este caso, a nosotros, si se fijan, la tasa de descuento es del 15%, entonces se tomará esa y luego se va a tomar esta parte del beneficio que está aquí. Eso se sumará a la inversión y obtendrás lo que es el BPN. Continuando ahora con la TIR, se calculará de la siguiente manera: igual TIR, entre paréntesis,
se arrastra el periodo 0 al 4 de la fila de flujo neto efectivo. Este significa la inversión que se realizó en el año 0 o en el momento actual. Ya las demás se puede ver cómo poco a poco se va recuperando la inversión, y con estos datos que están aquí se calcula la TIR como ya se mencionó anteriormente. Después de ese pequeño apartado donde se explica lo que es el periodo de recuperación y cuál es la fórmula para calcularlo, se calculará a continuación el periodo de recuperación, que va a ser igual al periodo antes de que se recupere la inversión más, entre paréntesis, la inversión menos, entre paréntesis de nuevo, entre 1.5209, que se puede vislumbrar ahí de hecho. Aquí agregamos otro paréntesis entre paréntesis nuevamente para que no haya ninguna confusión en la fórmula. Esto entre 1.7490, y este es nuestro periodo de recuperación. ¿Qué son estos números que están aquí? No es más que el cálculo de una parte del BPN, que si se fijan en la fórmula es 1 más la tasa sobre n, que en este caso es en el periodo 3 y aquí en el periodo 4.